Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha, jueves 28 de abril 2022. Vamos a pasar, todos recibieron las actas. Vamos a pasar la votación la misma. No estuve presente. ¿No estuvo presente, tiene razón? Sí. Sí. Usted tampoco. Vamos a pasar, tenemos correspondencia recibida. Vienen al día, entonces. Correspondencias recibidas. Concejales Ayelén Bustos y Adriana Conte. Canal 25 de abril de 2022. Al Honorable Consejo Deliberante. Por medio de la presente, solicitamos un informe sobre el Plan 44 Viviendas al Departamento Ejecutivo Municipal, ya que hemos recibido reclamos de los beneficiados con respecto a la falta de presencia del arquitecto que está a cargo del proyecto y de la entrega de materiales sin el debido control municipal. Sin más, esperando respuesta a la brevedad, saludamos atentamente. Gracias, secretaria. Los concejales. Sí, presidente. Sí. Ha sido un reclamo de unos vecinos que pertenecen al proyecto. El reclamo puntual es que no han tenido contacto con el arquitecto y que los materiales a veces le llevan a un grupo, después el otro grupo necesita y le saca al otro grupo. Bueno, han tenido algunos problemitas que quisiéramos saber para dar respuesta a eso. ¿Quiénes son los vecinos que hacen el reclamo? No, por supuesto que no lo vamos a decir. Para eso somos representantes del pueblo, no hace falta decirlo. Sí, bien. A ver, es un reclamo. Además, no vamos a inventar un reclamo, presidente. Es un reclamo. Una inquietud de algunos Perdón, vecinos. concejal. Sí, bien, es un reclamo un poco particular. Si bien los concejales sí tienen el derecho a llevar un pedido de informe, en este caso por las 44 viviendas, pero la correspondencia dice que es debido a reclamos de vecinos, de adjudicados. Realmente, para hacer un tipo de reclamo de eso, deberían estar, imagino, el reclamo de los vecinos y la firma de ellos. Si no, se presta un poco a suplicacia. Es lo que se hace, es lo que debe ser, ¿no? Que presenten las firmas de los vecinos. Si no, lo tengo que tomar un poco, no es por si pongo en duda o no reclamo, pero un poco a faltar el respeto que el pedido no venga con la firma. Disculpe, pero bueno, con respecto al pedido de los concejales, sí tienen el derecho a hacerlo. Y con respecto a las 44 viviendas, bueno, hasta el momento son 16 viviendas las que ya están en construcción casi hasta el techo, tienen dos plateas también ya que están en construcción. Con respecto a los materiales, yo al ver el pedido que había de correspondencia, obviamente me acerqué hasta el lugar a ver si había inquietud o no con la situación. Hablé con ellos, no con todos, porque son 4 cuadrillas divididas en 11, las cuales tienen diferentes horarios de construcción. Con respecto a los materiales, está todo, está ladrillo, arena, piedra, portland. El encargado todos los días el recuento de la portland a la noche, al otro día antes de empezar la obra se hace el conteo para que esté todo. Con respecto al arquitecto municipal, becaría, está siempre presente, está acompañando la obra. Semana pasada estuvo miércoles, jueves y viernes, estuvo hoy, mañana va de vuelta porque están tirando las líneas, todo lo que tiene que ver con las plateas estas que están haciendo nuevas. Y el arquitecto de la provincia, Pablo Vitalis, cada 15 días se acerca al lugar, también a la obra. Es más, hay el último audio de hace 15 días cuando vino. No voy a escuchar el audio, después lo pueden hacer escuchar, pero le voy a leer lo que él manifestó a su colega. Hola arquitecto, buenas tardes, estamos recorriendo acá su obra, la verdad que encontrarnos con grupos, con cuadrillas de gente excelente, trabajando tan bien, con un sistema de cuadrillas tan bien organizados. Hay un montón de mujeres dedicadas a la obra y la verdad que es excelente. Manifestó que quedó sorprendido con el manejo y la evolución de la obra, ya que es una obra que es bastante inviable en todos los lugares donde se quiera hacer algo parecido, que acá se esté efectuando con la rapidez que va, nos dejó muy satisfecho.
Y bueno, a raíz de que me hice presente en el lugar y hablé con algunos, ayer me enviaron, algunos vecinos me enviaron una nota, la cual se la paso a leer. Dice: estimado Juan Noelo, con respecto a la inquietud planteada por el encargado de la obra y de algunos concejales, queremos agradecer primeramente la oportunidad que se nos brindó de trabajar para tener nuestra casa propia, guiados de un arquitecto que está siempre presente. Queremos hacer de su conocimiento que los materiales que adquirimos por medio de la Municipalidad de Canal son entregados a tiempo completo y en perfectas condiciones. Asimismo, informamos que estamos conformes con todo el funcionamiento de las 44 viviendas, reiterando nuestra conformidad por su atención. Gracias. Después lo pueden ver, están todas las firmas. Firmó la mayoría de los vecinos. Cuando digo la mayoría, más del 90% de los vecinos firmaron esa nota. Sí, los que no firmaron también hay que tener en cuenta de que no estaban presentes, por eso no lo han firmado. Con respecto al mecanismo de la construcción, les quiero contar que bueno, está dividido en 4 cuadrillas de 11, las cuales ya sabemos que es un sistema de autoconstrucción, lo cual van de acuerdo según el horario y tiempo que tiene para realizarlo. Hay un grupo que lo hace por la mañana, 2 grupos que lo hacen durante la siesta y otro grupo que va de 18 a 20 horas la construcción. Tal vez si algún vecino o algo, en el caso que no haya visto al arquitecto, es porque a lo mejor no coincide con los horarios, porque bueno, cada uno va haciendo el trabajo a medida que puede, porque lo hace en sus momentos libres los fines de semana, pero está siempre presente. Sí, voy a agregar algo. Sí, concejal Villarán. Que nos llama totalmente la atención lo de algún beneficiario, fuese 1, 2, 3, el que fuese, porque estamos trabajando totalmente de acuerdo, coordinado 100% lo que es Corralón Municipal con 44 viviendas. Hay mucha coordinación en lo que es demanda de material, si fuese portland, hierro, cemento, ladrillo, cal. Después, más allá de todo, hace 3 meses que se empezó la construcción, ya hay 16 casas levantadas, hay 3 plateas para hacer, para construir en estos días. El proceso viene bien, es lento, tenemos que tener en cuenta de que no hay un horario específico de que se trabaja 8 horas diarias, ¿no? Bueno, se van trabajando desde salpicones, de a poquito, los fines de semana son cuando más se trabaja. Por eso le queremos decir a ustedes, más los invitamos a ustedes, a los 3, a que vayan, que se den una vuelta, que hablen con los beneficiarios, que estén ahí también, para que vean que bueno, los desfasajes, los tiempos hoy por hoy, hay veces que se nos complican en los privados, imagínense en los públicos, que hay muchas obras abiertas y todo esto, pero yo creo que la demanda de materiales estamos totalmente atentos a lo que viene y a lo que va a venir, porque tratamos de dejarlo lo mejor de cada uno para poder estar continuamente ahí con la familia. Así que por eso nos llama totalmente la atención de que nosotros que estamos bien adentro y que lo sentimos bien, que estamos continuamente, que pasen estas cosas. No hemos pedido, sino no han juntado firmas y nos han manifestado, es más, han querido venir los adjudicados para exponer su propia realidad, bueno, pero creemos que no hace falta. Los desfasajes a lo mejor pueden existir, no decimos que no, nos equivocamos como todos, pero bueno, nos llama la atención de que una cosa es, pero nada, tenemos la mejor voluntad y bueno, es que no queremos que corra riesgo el barrio por desfasaje de que pasan o cuestiones internas que no nos comunican a nosotros en general. Por último, con respecto a los materiales que llegan para la obra, bueno, sí, van llegando en cierto número porque se va controlando el material para controlar el patrimonio de la municipalidad, pero todas las cuadrillas, todos los grupos tienen derecho a ese material que llega. Lo que sí suele pasar que un grupo va más avanzado que el otro, porque es como toda construcción, pero todos tienen derecho a usar el material y eso está más que claro. Así que bueno, en definitiva vamos a pasar a votación el pedido de informe. Pido la palabra. Pues sí, concejal. En primer lugar, le agradezco que se haya interiorizado para averiguar antes del informe. Bueno, le vuelvo a reiterar, son vecinos que obviamente no se lo manifiestan
directamente a lo mejor al Poder Ejecutivo, entonces usan las herramientas que tienen, que son los concejales. Seguramente deben ser vecinos que han tenido un contratiempo, tienen alguna falta de comunicación con el grupo, sabemos que el proyecto está funcionando, pero bueno, nosotros tenemos que atender, por supuesto, a los que no están conformes también, a los que están conformes y a los que no están conformes. Por eso se solicitó el informe que usted acaba de dar muy minuciosamente. Así que le agradezco. Agregar alguna cosita más por ahí, es que así tuviera un mínimo error o algún vecino se sintiera desconforme por algún momento, no tiene tampoco nada de malo que se nos acerque y que nosotros también somos parte representante del pueblo, que nos comenten la situación que está pasando. Nosotros queremos dejar en claro y no queremos meter tampoco ningún tipo de presión de ustedes, porque por ahí tienen miedo de que nos llevan a nosotros este comentario, de que ustedes bajen alguna que otra línea. Entonces, simplemente lo manifestamos porque nos parece el lugar correcto, pero si está todo funcionando el 90% bien, vamos todos para adelante. Pero también tenemos que escuchar a algún vecino que se presentó con alguna otra inquietud. Lejos estamos de querer opacar este magnífico proyecto que son las 44 viviendas. Así que es un informe, como también pedimos o hemos pedido en su momento informes sobre otras cuestiones que tienen que ver con obras. Solamente aclarar eso, que no se malinterprete ni tampoco que marque una línea muy fina, digamos, entre que la oposición y el oficialismo. Estamos todos acá, yo creo, más allá de las diferencias que tengamos, para trabajar por el bien de Canals. Pero queríamos manifestar eso, que no se lo tomen tampoco como algo que, uy, estos pesados vienen y piden un informe, ahora no. Tenemos que escuchar la voz de aquellos también que nos manifestaron cierta cuestión. Nada más. Sí, concejal. Respecto a lo que dijo recién, no creo que se baje alguna línea no sé a qué te referís realmente, de que los vecinos, no sé, o que nosotros le bajemos alguna línea por algo, no me parece que sea así. Y también decirle, si algún vecino está en desacuerdo o lo que sea, que puede venir acá a la municipalidad, el ejecutivo, a quien quiera. Sí, bueno, que se sienta intimidado, nada más, por lo que no creo que sea así, pero bueno, vamos para terminar y pasar la votación del pedido. Por último, Yo pedido ¿había pedido, Cristian? No te vi, perdón. No, llevando el hilo de la conversación, me queda así claro que de acuerdo a lo que dijo el concejal, que había vecinos que estaban interesados en querer venir y ponernos acá en el consejo cómo va el tema del barrio, que nos comenten ellos. Yo creo que sería una muy buena opción, allá que por ahí a lo mejor a ustedes no les convenga, sino que no crean necesario. Yo creo que sería necesario, en este caso, de tenerlos acá, que nos comenten, que vean personalmente y la gente vaya sabiendo cómo se va haciendo el barrio, cómo están, si están tranquilos, si están cómodos, si están de acuerdo. Entonces digo, por ahí podemos tener una opción, si están todos de acuerdo, y el vecino que quiera venir y comentarnos y decirnos cómo viene el barrio, nosotros nos daría una tranquilidad extra en el caso de que haya algún otro reclamo. Bueno, la tranquilidad está en la firma de todos los vecinos que han expuesto su manifestación. Pero las sesiones son públicas, ya dijimos otro día que empiezan a ser públicas, cuando quieran venir, pueden venir. ¿La nota cuándo fue hecha? Ayer. Con respecto a eso, digo, la otra sesión ya dijimos que las sesiones empiezan a ser públicas, y así que puede venir, no hay que convocarlo, puede venir quien quiera venir. Una última cosita, que de todas maneras el presidente acaba de decir en los horarios que se trabaja, son las 4 cuadrillas trabajan para hacer las 11 primeras casas, de manera que eso también de que por ahí a un grupo le falta material y a otro no creo que sea realmente así, porque todos trabajan para levantar las 11 casas que ni siquiera nadie sabe cuál le pertenece a cuál, ¿cierto? Eso es fundamental, es decir, que todos tienen que trabajar con el mismo material y de la misma manera, porque luego que estén esas 11 casas, recién van a saber cuál es de cada uno. Eso por un lado. Por otro lado, al saber cuáles son los horarios de trabajo perfectamente definidos, como lo acaba de expresar el presidente, están invitados a ir en cada uno de los 4 horarios y charlar con la gente. Nada más. Sí. Bueno, para También terminar, puede pasar, perdón,
también puede pasar que muchas veces en el afán de querer tener la casa y poder tenerla lo más pronto posible, muchas veces la gente que puede decir, quieren desesperación, no tienen que entender que puede tener desesperación y ellos quieren, como cualquiera que quisiera tener su primera casa, estarían como... No, pero no porque ellos tienen claro cómo es el sistema. Sí, No hay ninguna, nadie tiene adjudicado cuál es la casa que va a hacer. se aclaró del principio. Sí, todo trabaja y lo tienen claro. Y tampoco es que falte el material porque está, yo he ido, o sea, hay que ir y ver cómo trabajan y... Nadie dice que está la coordinación bien. En el afán de querer tener su casa muchas veces es más, muy bueno. material para hacerlo. Yo creo que le pasaría a todos concejales. Bueno, y además es muy bueno ver cómo hay personas que no tienen que ver con el vínculo familiar y van a colaborar también en la construcción, así que están súper motivados. Antes de pasar a la votación del pedido, lo último que quiero decir, con lo que decía el concejal Busto, que no se está poniendo en tela de juicio eso, lo del pedido, o lo del reclamo de los concejales. El ciudadano tiene dos herramientas para ir. Una puede ser a través de los concejales, que es la parte legislativa, o también puede ir a la municipalidad, hablar con el secretario legal y técnico. Todo. Eso no se pone en tela de juicio de nada. Los vecinos también pueden hacerlo. Lo único que dije, para que los vecinos entiendan y contarles y decirles que la forma más seria de realizar las cuestiones es cuando se hace un pedido, generalmente se hace un pedido a través de un concejal, es con la firma de la persona que quiera hacer el reclamo. Nada más que es para que el pedido tenga la seriedad correspondiente. Bueno, voy a pasar a votación del pedido de informe, más ya que se explicó, pero vamos. Se debe votar el pedido. No, justamente iba a decir eso, que lo que acabo de decirle yo a usted es que ha sido muy explícito y muy completo su informe ya que se ha tomado el tiempo de hacer antes de esta sesión, que creo que a los vecinos les ha quedado muy claro cómo es la situación y parece que es suficiente ya explicación. Me parece que pedir el informe ahora sería volver a hablar de lo mismo otra vez. Me parece que para mí yo como concejal quedo conforme, espero que los vecinos que reclamaron también queden conformes. Entonces, ¿hay otra correspondencia o no? Pasamos al primer tema. Tercero, proyecto de ordenanza modificando la ordenanza número 1343/2020 de adhesión al fondo permanente. Visto la adhesión al Fondo Permanente para la financiación de proyectos y programas de los gobiernos locales de la provincia de Córdoba, dispuesta por ordenanza número 849 de fecha 13 de octubre de 2004, y considerando que hasta la fecha los préstamos requeridos han sido destinados a la compra de luces LED, que mediante ordenanza número 1343/2020 se solicitó la suma de pesos 550.000, correspondiente a 2 cuotas del fondo permanente, quedando una cuota pendiente de solicitar, la cual fue transferida a este municipio, que mediante la presente se procederá a rectificar el articulado de la mencionada ordenanza. Artículo primero. Modifícase el artículo número 1 de la ordenanza número 1343/2020, el que quedará redactado de la siguiente manera. Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del Fondo Permanente para la financiación de proyectos y programas de los gobiernos locales de la provincia de Córdoba un préstamo de hasta pesos 825.000 en 3 tramos de pesos 275.000 cada uno, con destino a la compra de luces LED para calles Malvinas, Argentinas y Fortín Loboy de esta localidad. Artículo segundo. Modifícase el artículo número 2 de la ordenanza número 1343/2020, el que quedará redactado de la siguiente manera. Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en pago del crédito, ceda al Fondo Permanente de la coparticipación que mensualmente corresponda al municipio en los impuestos provinciales hasta la suma de pesos 22.916,66 centavos mensuales durante el término máximo de 36 meses. Artículo tercero. Excepto las modificaciones que se determinan en el artículo anterior, la ordenanza número 1343/2020 queda vigente en los restantes artículos. Artículo cuarto de forma. Gracias, secretaria. Bueno,
dimos lectura a todo el proyecto, pero concejal, si Bien, quiere sí. explicar un poco a la gente con sus palabras para que entiendan. Bueno, lo que acá. creo que el proyecto está claro. La situación es que en el año 2020 se pide un préstamo al fondo permanente de 550.000 pesos. Provincia, en lugar de mandar 550.000 pesos, envía 825.000 pesos. La ordenanza 1343 está realizada con un préstamo de 550.000, ¿sí? De manera que lo que estamos haciendo es modificar justamente esa ordenanza en sus 2 primeros artículos para legalizar ese tercer envío, ese tercer monto que fue enviado extra, ¿sí? Nada más. Obviamente que al municipio bienvenido sea, que se envió de más, todo está rendido, están las facturas, todo como corresponde para quien no quiera comprobar. Esto se fue destinado a la compra de luces LED en su totalidad, los 825.000 pesos. Obviamente que, como siempre, del fondo permanente se devuelve, ¿sí? Se descuenta de la coparticipación, de manera que, bueno, lo que hay que hacer ahora es rectificar la ordenanza justamente por ese monto extra que se envió. Nada más. Bueno, está la factura aquí de cuando hicimos la compra de las luces LED. Y sí, el error saltó cuando se lleva el último pedido que aprobamos de luces LED, y ahí es donde notificaron a la provincia que faltaba esa rendición, que era un error, así que por eso ahora se presenta el proyecto para solucionarlo. Sí, concejal. Bien, en primer lugar, en la ordenanza 1343-2020 se sancionó el 19 de marzo del año 2020. En el año 2020 se solicitan 550.000 pesos y, por lo que dice acá, fue transferido a este municipio una cuota de más. Y las cuotas que tenía que pagar en ese momento eran 36 cuotas de 15.277. Además, esa ordenanza, la 1343, tiene el artículo 5º, específicamente que se enviará la rendición al Consejo Deliberante los días 10 de cada mes para que quede justificado el pago y el pedido del dinero en el ingreso. Bien, luego de 2 años, un iluminado se dio cuenta que no le habían dado 550, le habían dado 825. Y que no había pagado una cuota de 15.277, sino que había pagado una cuota de 22.916. Digamos, ¿esto es error del Consejo Deliberante? ¿Esto de quién es el error? ¿Quién es el órgano de contralor de la entrada y la salida del dinero? En primer lugar, la Secretaría de Administración. En segundo lugar, el Tribunal de Cuentas. Bien, luego de 2 años, modificar una ordenanza que tiene que ver con dinero, cuyos balances fueron cerrados el 31 de diciembre del 2020 y el 31 de diciembre del 2021, y allí se pagaron esas cuotas, sería tapar con la mano un error que tiene 2 años. Partiendo de esa base, es una aberración legal modificar un artículo de una ordenanza, hablando de dinero siempre, podemos modificar un artículo de cualquier otro tipo de ordenanza, hablando de dinero, cuando ya se hizo el pago y ya se hizo el balance anual correspondiente, y ya el órgano de contralor, que es el Tribunal de Cuentas, envió el balance sancionado y aprobado de los 2 años. Mi pregunta es, ¿quién es responsable? Así sean 275.000 pesos o sean 25 pesos. ¿Está bien que pasen estas cosas? Presidente, Sí, quiero aclarar por un lado que si bien la ordenanza es de marzo del 2020, el dinero llega desfasado, usted sabrá, concejal. El dinero llega en el 2021. De hecho, la boleta, la factura de compra y demás, y la rendición, las primeras rendiciones y demás comienzan en el año 2021. De manera que no estamos hablando de 2 años, sino que estamos hablando de 1 año. O sea, perdón, concejal, la factura tiene fecha 2021. 2021. Marzo o sea, que se del esperó 2021. 1 año para comprar el producto que valía 50% más. Y claro, si no estaba el dinero. Estoy diciendo que el dinero lo envían en el año 2021. Si no estaba el dinero, no lo podíamos comprar. O sea, se hizo la ordenanza, no entró el dinero
No entró el dinero porque la provincia no lo mandó. Un año después. Concejal. No, estoy contratando, por eso Claro, sí, está contratando y correctamente es lo que usted está pensando, porque creo que nadie tiene injerencia sobre decirle a la provincia el dinero me lo mandas mañana. Es decir, se solicita al fondo y el fondo verá en qué tiempo y forma lo envía. De manera que ya tenemos un año ahí. Discúlpeme, secretaria, concejal, disculpe. En este caso, no es el primer fondo que yo apruebo. El fondo permanente se pide por ordenanza y se solicita cuando el Ministerio autoriza que tiene plata disponible. O sea, primero se hace la comunicación y la gestión ante el Ministerio, se consulta si tiene el fondo permanente disponible, dinero, y se solicita. Pero no tarda un año en venir, porque ya está disponible. Tarda 4 meses, 5 meses, pero no un año. Que esté disponible, concejal, no quiere decir que esté disponible ya. Puede estar disponible, pero no para este municipio. Sí está disponible, pero no para este municipio en este momento. Por ahí se destina a otra cosa mucho más urgente y el dinero está seguro que lo van, o sea, es seguro que lo van a enviar, pero no que sea mañana o en un mes o en 2 meses. La verdad que yo no tengo el conocimiento que tiene usted de que cómo funciona exactamente, de que lo manden a los 3 meses o a los 4 meses. Bien, bueno, eso basta de diálogo. Disculpe, presidente. Sí, pero basta de diálogo. Sí, le doy la palabra y después culmino, y no más diálogo. Digamos, la discusión en realidad no es si la plata entró en enero o entró en febrero o entró en marzo. La discusión precisa de esta ordenanza es que no se puede modificar artículos donde se forma parte de dinero, digamos, ¿no? Usted tiene partidas presupuestarias específicas del fondo permanente donde dice el dinero que entró y se hace el balance. Ahora, si usted presentó una ordenanza que dice 550.000 pesos y recibió 825, en el momento que lo recibió, en ese momento puede hacer una rectificativa, pero no 2 años después, cuando ya está terminando de pagar incluso. Es más, no tenemos la rendición que dice el artículo 5º, por lo tanto no podemos precisar si se recibieron los 825, si se pagaron 15.000 de cuota o 22.916, o sea, tampoco podemos contratar eso desde el punto de vista de que no aparece la rendición tampoco. O sea, ¿cómo quiere o pretende este consejo hacerse cargo de un error administrativo que no tiene injerencia además y que es totalmente ilegal? Borrar una parte de una ordenanza hablando de dinero, siempre aclaro, modificando cosas que pasaron hace 2 años y de un dinero que debió haber entrado en el 2020 o en el 2021, como dice la concejal. Digamos, no puede el consejo hacerse cargo de un error administrativo modificando una ordenanza de dinero. ¿Me entiende, presidente, cuál es mi punto? Sí, le entiendo su punto, concejal. En síntesis, el 2020, cuando se trató de ordenanza, por lo cual se pidió un número de dinero, no llegó a ese monto, llegó un año después, llegó el monto que estamos hablando, lo cual están todos aquí la información para que la vean. Sí, no llegó. Y en el 2021 se hizo la compra en las luces cuando llegó, está el ingreso que dice la ordenanza rectificativa, acá está la factura, y lo que se está haciendo ahora simplemente es rectificar esa ordenanza para que quede plasmado el que se usó ese monto, que entró ese monto y se usó, y haciéndose cargo de ese error que hubo tanto de provincia como del municipio, un error que no vieron de en su momento rectificar eso. Pero el dinero está todo claro y cómo se usó y pasó por el tribuno. Bueno, en fin, ya están todas puestas las posturas, le voy a pasar la votación al proyecto. No, yo simplemente... le pido la palabra. Un poquito, sí, porque después estamos muy en el aire. No te vi que le pediste la palabra al concejal. Sí. Bueno, te doy Le cedo la palabra. No digo, perdón que me cedí el tiempo, le tocaba a usted. Sí, saber cómo fue la cronología de la entrega de las 3 cuotas, que sería así, porque en realidad no recibí información, no sabemos cómo recibieron. Ellos nos pueden decir si la recibieron la última cuota del mes pasado o quizás la hayan recibido el año anterior. Justamente al no cumplirse lo que dice el artículo 5 en la ordenanza anterior, no recibimos nosotros el informe ni tampoco el proyecto, cómo se iba a desarrollar, eso tampoco nos permite poder ver bien el tema de esta ordenanza. Y por otra parte, sí, ya que lo tengo contado ahora, quería preguntar cómo realizaban los pagos, ¿qué pagos se pueden? 36 cuotas de 15.000,
tengo notado acá, sí. 276. 276 pesos. ¿Cómo eran los pagos que iba realizando el municipio de esta ordenanza? Cuando es fondo permanente, lo que hace la provincia es directamente contártelo de la coparticipación, no es algo que nosotros sacamos fondos de la municipalidad y ¿Cómo lo estaba haciendo? lo giramos, sino que si directamente la provincia lo descuenta. Más allá de esto, yo no tengo ningún problema en hacerme cargo del error y pedirles la modificación y la rectificación de esto, porque es un error que se puede salvar. Distinto es un error que no se puede salvar, hacer 10 viviendas en un terreno que no es propio. Eso es más Presidente, Entonces, no tiene que ver con lo que estamos hablando. Si vamos a hablar de errores, yo no tengo ningún problema de hacerme cargo de este error. Me extraña, secretaria, Ningún mezclamos los problema temas. de hacerme cargo de... No, pero para nada, pero solamente doy un ejemplo, que yo no tengo problema de hacerme cargo de este error, que fue un error que nos ingresó mayor dinero y yo no me di cuenta que la ordenanza estaba hecha por 525.000 pesos o 550 y ingresaron por 825.000, que nos solicitan en la provincia es el cambio de esta ordenanza, que es algo que se puede hacer, porque lo estamos solicitando y se puede hacer. Distinto es ir a sacar 10 viviendas de un terreno que no es nuestro. Presidente. Por favor. La secretaria me venía a dar explicaciones, viene a agredir al concejal, estamos todos... Bueno, porque empezamos con esos juegos de palabras, como usted decir que es una aberración legal, cuando estamos diciendo que se puede hacer la modificación de la ordenanza, es lo mismo, así que esas cosas... De hecho, lo ha redactado una persona que es abogada, que está en la parte de legal y técnica. Creo que es una falta de respeto. No es ninguna falta de respeto. No, concejal, es una falta de respeto decir Usted tendrá que el esto profesor, yo tengo el es mío. algo ilegal cuando lo ha hecho un abogado. O sea, me parece una falta de respeto total. ¿No? Sí. O sea, Tratemos de presidente, las cosas. No, está esperando la respuesta del... Sí, se lo hice a la respuesta que Ahí, la ¿en qué provincia monto hay y que contaba la provincia? de los 825.000 pesos. Los 22.000 pesos que te están... Exactamente. Con respecto a la quería informarle con respecto a lo que dice la rendición, que ustedes no pueden saber o qué se hizo con la plata, o si se compró con los 800 o no. Entiendo que la concejal Conte pueda plantear eso porque no tiene tribunal de cuenta y puede llegar a hacer una consulta, pero usted tiene su tribunal de cuenta. Entonces es más grave de lo que yo pienso. Porque si los tribunales de cuentas ni de la oposición ni los oficiales lo detectaron, es más grave de lo que uno piensa. Presidente, usted mismo está poniendo la posición al Tribunal de Cuentas estoy diciendo... de confianza del honorable consejo, estoy hablando... que es el órgano de contralor de... No, le estoy respondiendo al concejal Muñoz, que si no, yo no tengo dudas si yo hablo con mi tribunal de cuenta y con la secretaria y estamos en Y comunicación. no se y dio por eso cuenta el estamos... Tribunal de Cuentas tampoco. Bueno, es un error, se cometió un error que se puede salvar. Como dijo la secretaria Rosani, un error que se puede salvar. No se puede salvar, este se puede salvar. No es una aberración legal, se puede salvar. Por eso estamos acá y se puede corregir. Pero usted tiene su tribunal para... Yo le respondo nosotros en varias oportunidades le hemos preguntado a nuestro Tribunal de Cuentas. Entiendo que con el Tribunal de Cuentas va a ser un control, debería tener la ordenanza relacionada a los pagos que se van a realizar. Voy a meter un caso, que tocamos un caso particular, el caso de la vivienda. Sabrá los tribunales de cuentas de que si se compra mercadería para una vivienda, tendrá su valor respectiva con su pago respectivo. Creo que debe funcionar así. Entonces digo, que me ha pasado muchas veces preguntar a mi tribunal de cuentas donde no ha recibido la ordenanza. Entonces muchas veces nosotros le teníamos que estar informando como oposición de justamente de la ordenanza en sí que se había aprobado y cómo iba a funcionar. Por eso digo... Eso es un tema interno, es su tarea de él. Por eso mismo. Es tarea del tribuno, si necesita una ordenanza como me llaman solicitada. terriblemente la atención, sería muy bueno que nos expliquen el Tribunal de Cuentas, el que quiera, por qué se pasó o se obvió este tema. No es que se obvió. No se obvió. No, sí, nada que ver una palabra con la otra. Y entiendo también que la provincia, si nosotros solicitamos acá 550.000 pesos y la provincia envió 825.000 pesos, también hay un error en cuestión de dinero, de diferencia de dinero, que tampoco respetó. Y por eso estamos... A ver, es un error que tarde o temprano salta en las rendiciones. Entonces, justamente por eso se hace una rectificativa y se está permitiendo que se descuente, obviamente, todo lo que fue prestado.
tenemos fue que gastada y devolver lo la que facturación de lo que fue la compra. Luego los temas del tribuno de manejo ya no nos pasa a nosotros, si el tribuno tiene que tener su ordenanza, es su trabajo, nosotros no podemos participar en el trabajo. Bueno, vamos a pasar a la votación. Bueno, última, después pasamos a la votación del proyecto porque ya es más allá de que la provincia comete un grave error, porque así sean 2 pesos, 5 pesos, no debería cometerlo, el error es más grave desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas, que si se le pasa a la administración que le ingresó más dinero y está pagando una cuota diferente, el órgano del Contralor que tenemos todo el pueblo es el Tribunal de Cuentas, lo tiene el Consejo Deliberante y lo tiene todo el pueblo, que debe confiar en que está controlando cada centavo que entra y que sale desde este municipio. Entonces, la verdad que me deja temblando saber que el Tribunal de Cuentas tampoco lo detectó, más allá de que a la secretaria se le pudo haber pasado. Yo necesito que el Tribunal de Cuentas me explique o me dé explicaciones de cómo se le pasa una cosa como esta. Si se le pasa una de 5 millones en vez de 550.000 pesos, también se va a dar cuenta dentro de 2 años. O sea, no me deja tranquila que el órgano de Contralor que tiene el pueblo esté fallando. O sea, mi pedido es que el Tribunal de Cuentas dé explicaciones sobre esto. Bueno. Sí, secretaria Rosani. Más allá de que obviamente que el Tribunal de Cuentas pueda hacer su descargo, yo creo que no es su responsabilidad en el hecho de que ingresaron 825.000 pesos y se gastaron 825.000 pesos. O sea, ese control lo hizo el tribunal. Sí. Distinto hubiese sido que hubiesen ingresado los 825.000 pesos y se hubiesen gastado 550. Bueno, o sea, no tengo la rendición para dar el Tribunal de Cuentas no tuvo un error. El error fue mío en no haberme dado cuenta que pedimos 550 y que nos mataron 825, pero gastamos los 825 y la factura y la rendición está todo por los 825, o sea que solamente es un cambio de artículo y nada más. Sí, perfecto. Coincido con usted, secretario. Le ha pasado a votación primero el pedido de la concejal Conte del pedido de información de descargo del tribunal y luego vamos a pasar a la votación del proyecto. Sí, me parece correcto. Hay que corroborar los datos de ambos poderes. Sí. ¿Usted hizo la moción? ¿Señor Pereira? No, concejal, e invito igualmente a los concejales a poder venir a partir de mañana a ver la factura, la rendición de cuentas y todo. Lo tenemos ahí también presente. Bueno, aparte la secretaria de Finanzas dio su explicación y reconoció que había sido un descuido, que a cualquiera nos puede pasar, y ustedes imagínense que en un presupuesto de tantos millones de pesos que se pasen 200.000 pesos a cualquiera nos puede pasar. Un peso es mucho. Sí, no, errores ahí. No, una buena administración es una de las mejores administraciones. Lo bueno es reconocerlo. No me acompañé el pedido, pero no es que se pasó nada, no se pasó ningún peso. El tribuno, como explicó la concejal Rosani, actuó bien, entró tanta plata y se gastó tanta plata, no se pasó ningún peso. Sí hubo un problema, una equivocación de la administración, lo que ya lo explicó la concejal Rosani. No apoyo esa moción. Vamos a hacer la votación del consejo. Pero ya está terminado el tema. Cuando digan uno cada uno. Una pregunta nada más. Sí. ¿Desde cuándo tiene usted la rendición que no tenemos el resto de los concejales? Llegó hoy. Bien, o sea que no podíamos analizar de ninguna manera la rendición porque no la tenemos, pero la tiene usted. Yo la tengo, ¿sabe por qué? Porque yo por esta situación vine a hablar con el secretario legal técnico y con la secretaria Rosani y me llegó. Quizá por ahí un error, de a lo mejor no se la pasé a ustedes, pero yo vine a hablar y por eso les tengo la rendición. Para eso somos concejales, ustedes vengan y hablen con los secretarios. Cuando se presentó el proyecto hubiesen venido a hablar con ellos. Es su trabajo, le agradezco, pero no nos llegó a tiempo. Claro, no, es mi trabajo, lo hizo bien, es su trabajo también venía a averiguar y no lo hicieron porque son concejales. Si bien yo soy el presidente, soy un concejal igual que ustedes. Tengo y quiero una información, la tengo. Es mi lugar. Sí, el debate, y para que usted pueda debatir y bien y tener las herramientas que usted quiere tener, se acerca a hablar con los, no, se acerca a los secretarios. Bueno, me hubiese preguntado, no lo hizo. Viene usted acá a la sesión a debatir o a querer hacer un conflicto. Me lo hubiese preguntado antes no, y tiene 2 años. Yo tengo la información, toda la hace 2 años que tenía que haber tenido la rendición. Pero le aconsejo que comiencen a utilizar un poco más eso de dialogar con los secretarios cuando vengan.
puede venir y tiene la información. Si no, están así. Yo la tengo la información porque la busqué. Voy a pasar. Con el concejal Pereira. No, que quiero responderle al concejal que la administración es excelente, que se puede quedar absolutamente tranquilo. Y si no, sin ir más lejos, fíjese la cantidad de obras que están abiertas y que están siendo pagadas por fondos propios municipales. No, ¿cómo que no, concejal? Tiene todo que ver. Es una administración excelente, concejal, porque si no, no habría para poder hacer obras con fondos propios. Concejal, y si no quiere sacarse una duda, acérquese, todas las secretarías están a su disposición. Nadie pone interés en juicio lo que hace el gobierno. Pero parece, pero como usted lo expresa, siempre parece que sí, concejal. Siempre parece que El sí, tema ya está aclarando todo dieron su postura y ahora pasamos a la votación del proyecto. Concejal Negativo, concejal Bus. Lo voy a tener porque como Está se bien. la ordenanza de desarrollo era participa del Consejo Liberante, entonces Me parece bien. Concejal Juan. Por supuesto, por todo lo expresado y considerando que no, el Consejo no se cargo de los errores administrativos, mi voto es negativo. Concejal Pereira. Positivo, presidente. Positivo. Sí, positivo es nuestra función, redactamos la ordenanza y una alteración y la podemos salvar en nuestro deber hacer. Vamos a pasar al próximo proyecto. Cuarto, proyecto de ordenanza rectificatoria del presupuesto de gastos y el cálculo de recursos. Bien, considerando secretaria y después le pedimos tenemos a la secretaria Rosani que Visto la necesidad de proceder a rectificar el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos vigentes, conforme surge del balance de ejecución presupuestaria cerrado el día 31 de marzo de 2022, y considerando que se registran excedentes presupuestarios como consecuencia del índice de recaudación en las partidas de coparticipación impositiva, ejercicios anteriores, y FOFINDES, ejercicios anteriores, respecto al cálculo de recursos vigente al 31 de marzo de 2022. Que se ajustan las partidas correspondientes a excedentes líquidos de ejercicios anteriores, que se han realizado aportes y subsidios a los clubes de la localidad y también se han donado elementos deportivos a distintas instituciones, por lo que se debe aumentar las partidas de transferencias, que deben asignarse mayores recursos a las partidas de egresos de consumo y servicios, que se han aprobado proyectos de ordenanza para la adquisición de maquinarias y equipos del corralón, por lo que se aumentan las partidas correspondientes para poder realizar dichas compras. Artículo primero. Rectifícase el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos conforme al detalle que se adjunta como anexo 1 y que se considera parte integrante de la presente ordenanza. Artículo segundo. Con la presente rectificación que lleva el número 1, se rectifica el monto del presupuesto de gastos y el cálculo de recursos elevándose a la suma de pesos 675 millones. Artículo tercero. Elévese copia de la presente ordenanza al Honorable Tribunal de Cuentas a sus efectos. Artículo cuarto. De forma. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta para la secretaria Lucía o quiere hablar Lucía? Bueno, si va a exponer. ¿O quieren una pregunta? Como quieran. Como quieran, como deseen. ¿Quiere preguntarle? Pregúntele. Como lo dice. Lo decirte, presidente, por eso. Pregúntele. Bien, en el cálculo de recursos tenemos un incremento de 3 millones en la participación de ejercicios anteriores, como dice acá, y del FOFINDE de 372.000. El resto, los otros 52 millones, son de dinero que estaba en el banco. Secretaria, ¿puedes venir acá? No, es que me puedo dar vuelta, yo pero son los excedentes líquidos que pasaron desde el 2021 a 2023. O sea, los 52 millones son los excedentes líquidos que son del banco. Sí, está especificada cada una de las cuentas. En excedentes líquidos del presupuesto del 2022 había 60 millones. Sí. Más los 55 millones estos. No, en realidad se aparece, figura como en caja 60 millones y Sí. después se hace la diferenciación en cada, o sea, figuran como efectivo, pero después se hace la diferenciación en cada cuenta, que son estos. Bien. Pero al figurar en el presupuesto 2022 los 60 millones se destinan a gastos. Exactamente. Como Sí. ingreso
Lo que yo veo que pone usted en presupuesto de gastos los 50 millones nuevamente. No, porque no disminuye los 60 de caja. Por eso. Claro. Pero no los traspasa tampoco. O sea, los traspasa automáticamente. No, en el presupuesto... Disculpe, le pregunto porque al no tener el balance al 31 de diciembre, no puedo saber cuántos son los transportes. Ya está en el tribunal de Ni cuentas. siquiera tengo el del 31 de mayo como para saber cómo está el mayo cuenta. todavía De marzo. Sí. Entonces le tengo que preguntar. Justamente en caja de presupuesto se pone un monto y no se pone nada en las cuentas bancarias, porque no se sabe cómo va a ser. Están en cero, sí. Están en cero. Bueno, en este caso se actualiza parte de las cuentas bancarias, no todas, porque no se necesitaba todo el dinero que estaba en las cuentas, entonces solamente se actualiza la parte de estas cuentas bancarias. O sea, y se incrementa el presupuesto en los 52 millones. Sí. Digamos, o sea, los 60 de caja siguen figurando. Siguen figurando, sí. Bien. Perdón, me perdí. Si me pueden explicar algo, me perdí. Que cuando se hace un presupuesto se pone lo que se espera llegar a fin de año en caja directamente, pero cuando se empieza el año se discrimina cuánto dinero hay en cada cuenta bancaria, porque caja significa efectivo en la municipalidad, que no está físicamente en la municipalidad, sino que están en las cuentas bancarias. Lo que se hace acá es especificar en cada cuenta bancaria el dinero. Sí. En la parte de egresos, la cuenta con mayor dinero es la de maquinaria y equipo de corralón. Bueno, hace muy poquito aprobaron una ordenanza para la compra de un camión batea, y ahora se está evaluando la posibilidad, justamente con un plan de gobierno que hay, donde el gobierno de la provincia te adelanta el 50% de lo que sale un camión, y el otro por fondo permanente también se termina devolviendo el dinero, y el otro 50% lo pone el municipio. Se está evaluando la posibilidad de poder comprar a través de este programa otro camión que hace falta para lo que es el corralón municipal. Por eso está en 40 millones la partida. Después lo que es transferencias, también hay un aumento ahí debido a todos los subsidios que se han estado dando, como por ejemplo lo del Club Canalense, lo del Club Libertad, y también en esta partida de transferencias están los eventos que hace la municipalidad. Y lo demás son partidas de consumo y servicio de diferentes áreas que tiene la municipalidad. No sé si hay alguna otra. Pude ver que en la partida de maquinaria y equipo corralón, no sé si por un error del presupuesto presentado, había 2 millones, no 2.800.000. Sí, lo que pasa es que con los decretos compensatorios se puede compensar, y cuando compramos el Zamping tuvimos que compensar esa partida para poder pagar. Claro, usted me recuerda que después de la modificación del régimen de contrataciones no tenemos acceso a las partidas ordinarias. Entonces, de todas maneras, nos tenemos que conformar con la partida general y no sabemos a dónde fue destinado el dinero. Por eso nos aparece la diferencia de 800.000 pesos que no sabemos de dónde salió. De partidas seguramente que es de capital de cualquiera de las municipalidades. Siguen siendo partidas de capital. Bien, entonces en los 10 millones de partidas de transferencia de administración van a ser fueron destinados a deporte. No todo, no el total a deporte, sino que tenés 2.400.000 que fue para el colectivo, 1.300.000 que fue para el colectivo canense, 1.300.000 que fue para el Club Libertad, también 1.200.000 casi en elementos deportivos, y el resto es para aumentar las partidas para futuros subsidios, y también en partida de transferencia está lo que son eventos de la municipalidad. Bien. Los 40 millones son 17 millones que cuesta el camión que se compró, sí, y van a quedar 23 millones sobrantes para futuras compras. Sí, que se esté evaluando la futura compra de un camión, que de ser así seguramente va a estar la ordenanza correspondiente, por si se hace a través del programa que tiene provincia, se necesita la autorización del Consejo para poder tomarlo.
Una pregunta. Sí. Que me quedé con la primera parte que implicaste. Esos 60 millones me dijiste que si bien figuraban como que estaban en caja, pero en realidad están en el banco, ¿de qué manera están en el banco? O sea, ¿que es un depósito? ¿Es un plazo fijo? Están en el banco como depósito, cuentan en el banco. No como un plazo fijo. Sí, están como plazo fijo también, pero están en el banco. ¿Y les interesa esos 60 millones de pesos? ¿Qué tienes? ¿Cómo yo los puedo ver acá? No lo puedes ver acá, ingresan a la cuenta correspondiente. Esto es una rectificativa, se rectifica Sí, solamente claro, las te hago una cantidades. pregunta porque... Sí, se rectifican Como solamente las siguiente, cantidades ¿cómo correspondientes. mantienen ustedes el dinero en cualquier banco? ¿No quieran tener? Sí, no, igual acá está especificado Banco Nación, Banco Córdoba. Son esos dos bancos los que trabajan. Concejal Muñoz, le acabo de decir a la secretaria, no sé si usted escuchó, que ante la modificación que hace el Departamento Ejecutivo del régimen de contrataciones, usted no puede ver las partidas extraordinarias, entonces son las partidas generales. Sí, de eso lo entendí. Pero básicamente quería saber qué hacían con el dinero que estaba en el banco, de qué manera lo tenían. ¿Una gente que queda quietito o No, lo hacían con plazo fijo donde tenían intereses? Exactamente. Y yo no voy a poder ver nunca reflejado esos intereses, entonces. Sí, en el balance se ve reflejado. Y de los 60 millones que tengo en el 31 de diciembre ahora, no se incrementó nada. Sí, pero no tiene nada que ver con Estamos esto. tratando una rectificativa. Pregunto para saber, la no concejal Muñoz. Estoy preguntando para saber, no para. Sí, también se gastaron con todas las obras que hay en marcha. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pasamos a votación del proyecto entonces. Concejal Muñoz, Sí, yo creo. concejal Bustos. No hemos obtenido los balances todavía. Concejal Concha. No, por supuesto que no puedo votar positivo por las dos cuestiones que acabo de decir. No conozco el balance del 31 de diciembre de 2021, por lo tanto no tengo los saldos disponibles ni en banco ni en cuentas, y mucho menos el que nombra la ordenanza, el 31 de 3 de 2022, tampoco tengo acceso, por lo que voy a aprovechar para pedir, por favor, si puede llegar a la Secretaría, las copias de esos balances. Positivo. Positivo. Vamos a pasar al último tema. Presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Pero no tiene nada que ver con esto. Simplemente que en algún momento se publicaron los balances en las páginas de anuncios del municipio. Se publican, porque yo realmente quise buscarlo y no lo encontré. Pregunté y me dijeron que la página no estaba funcionando. Sí, lo vimos. Porque por ahí a lo mejor quizás me hubiese ayudado muchísimo en esta ordenanza y poder ver algunos números. Teníamos un problema en el server de la municipalidad y por eso no estaba funcionando la página, pero la estamos arreglando. ¿Y cuándo no funciona? Hace unos días. Está en la lista, Alejandro. Bueno, próximo el último proyecto. No sé, le propongo si quiere ser el articulado y que después ustedes expliquen el proyecto para no repetir lo que dice y lo que van a poner. Como presidente, disculpe, no lo escuché. Les propongo que le hagan el articulado del proyecto y que después pongan ustedes la ordenanza para no repetir lo que está escrito con lo que después van a poner. Proceder el articulado. Proyecto de ordenanza declarando patrimonio cultural a la estación de trenes, el tanque de agua con el molino, los balcones de acopio y la vivienda anexada a tendidos férreos. Ah. Artículo primero. Declárese como patrimonio histórico-cultural de la localidad de Canals a la estación de trenes, el tanque de agua con el molino, los balcones de acopio y la vivienda anexada al tendido férreo, por su valor arquitectónico y cultural para nuestra localidad. Artículo segundo.
se establece que no podrá realizarse ninguna modificación arquitectónica que altere su construcción original. Artículo 3. Se establece que para su restauración se convocará el Consejo Consultivo de Arquitectos de la localidad, con el mandato de mantener la construcción en su fachada original de su época, sin ninguna alteración, lo cual se concibe como un daño irreparable e irrecuperable hacia los mismos. Artículo 4. Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal que realice el mantenimiento de dicho patrimonio, pudiendo recibir donaciones de miembros de la comunidad. Artículo 5. Elévese esta ordenanza a la legislatura de la provincia de Córdoba con el fin de su puesta en conocimiento del registro de dicha designación. Artículo 6. Colóquese una placa de reconocimiento en cada una de las construcciones designadas como patrimonio histórico-cultural según el artículo 1 de la presente. Artículo 7. De FOR. Muchas gracias, secretaria. ¿Quién, concejal Bustos? Sí. Bueno, nos parece sumamente importante dicho proyecto, porque nos vemos con la necesidad de reconstruir y reforzar parte de la historia, declarando patrimonio histórico-cultural a estas estructuras edilicias que nos marcan un sentido de pertenencia, de herencia social, de identidad con la llegada de los primeros inmigrantes a Canals y con la fundación, ¿sí? Con la fecha fundacional de nuestro pueblo. No está de más aclarar el significado dentro de todo lo que podemos encontrar, que tiene un patrimonio histórico-cultural, que comprende todos aquellos elementos, manifestaciones que son tangibles o intangibles, lo que se puede ver, tocar, una aclaración dentro de la sociedad, que se producen dentro de una sociedad. En este caso estamos hablando de estas estructuras que tienen un valor, como ya mencioné, importante. Como una breve reseña histórica, porque en la ordenanza, bueno, no se leyó la ordenanza completa, sino articulado nada más, podemos decir que la estación de trenes en 1891, el 24 de febrero, nos marca un hecho trascendental y fundamental que tiene que ver con la primera llegada de pasajeros acá a estas tierras, digamos. Por otro lado tenemos los balcones que forman parte del predio del ferrocarril, donde en ellos se usaban en su momento para guardar las encomiendas, algún tipo de partes de esos balcones también se utilizaban para como talleres de reparación de máquinas de trenes, para guardar vagones. Tenemos la casita que ya todos conocemos y vemos, que también, según nos dice la historia, en su momento funcionaba como un lugar de descanso para el locutor, el que manejaba así los trenes. Después tuvo otras finalidades más. Y también otra de las cosas que nos parece importante dentro de todas estas estructuras, el tanque de agua con su molino, que para ese momento, para el siglo XIX, eran de suma importancia para abastecer las necesidades de los pasajeros, como también así de los trenes. Entonces, estas cuestiones tienen que ver con cómo nacen, cómo nos identificamos nosotros como pueblo. Y hay que ver y nos tenemos que preguntar qué función cumple la historia, principalmente la historia cultural, en estas estructuras, ¿sí? Porque no nos podemos quedar con que solamente restauramos, reconstruimos, que no digo que esté bien y que haya que hacerlo, pero también necesitamos que en estos lugares se deje una pequeña reseña histórica, que se creen archivos históricos posteriormente también, para que todas estas cuestiones y partes de la historia no queden en el aire, que haya un registro de todo esto, ¿sí? Entonces, junto a estos patrimonios, que tenga cada uno una breve reseña histórica. Pongo a modo de ejemplo ya las cosas que se están haciendo en el ferrocarril, como el Salón Cultural, que es muy importante.
tiene una, solamente, tengo entendido que tiene solamente una placa, faltaría por ahí una breve reseña histórica. Lo mismo el mural de López Dosso, que quedó bellísimo. No tenemos ninguna reseña histórica junto a ese mural. ¿Y por qué lo resalto? Porque como historiadora, esto de que queden registros y de que se conozca un poco más la historia es sumamente importante para las futuras generaciones que poco conocen quizás, ¿sí? Y para que no queden estos personajes locales, como en su momento fue López Dosso, y que forman parte de la cultura de Canal, como que no queden en el paso del tiempo. Entonces, bueno, dentro el predio del ferrocarril nos parece sumamente importante que estas estructuras nombradas en la ordenanza se consideren patrimonio histórico cultural. Gracias, presidente. Según la legislación, el patrimonio cultural es el conjunto de bienes muebles o inmuebles, materiales e inmateriales, producto de la actividad creadora del hombre, cuya peculiaridad, rareza, originalidad, belleza, tipicidad, antigüedad o su condición de vestigio del pasado les confiere un valor excepcional desde el punto de vista histórico, artístico, arquitectónico, científico, digno de ser conservado a través de las generaciones como rasgo de la identidad. ¿Cuál es el objetivo de nombrar estos edificios patrimonio cultural? Que es parte de la historia de nuestro pueblo y que es responsabilidad del Estado que se preserve, se restaure, se mantenga intacto en el tiempo para que quede en la memoria colectiva. La Constitución Provincial, en su artículo 65, dice: el Estado provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico, paisajístico y de los bienes que lo componen, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad. Eso significa que no hay ningún impedimento con respecto al predio del ferrocarril, ya que no es un bien registrado por la municipalidad ni está registrado privado, sí es un bien del Estado, no hay ningún impedimento en cuanto al nombramiento como patrimonio cultural. Más allá de que podemos ir mucho más lejos de las convenciones de la UNESCO, de identificar y proteger y conservar y restaurar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural de cada territorio, podemos hablar mucho sobre el tema, pero este pedido tiene que ver también con el trabajo que se fue haciendo durante tantos años de la historia de Canals, donde, bueno, mucha gente, yo diría que el 99% de las personas entrevistadas y que participaron de esa historia, manifestaron sus recuerdos con respecto a la estación de trenes, porque forma parte de cada una de las familias que han creado este pueblo. Por lo tanto, nombrar patrimonio histórico-cultural, no solo porque es un bien tangible y es un edificio arquitectónico que tiene tantos años, 133 años aproximadamente, sino que además es inmaterial también, ¿no? Porque tiene que ver con el simbolismo de la historia de cada una de las familias de nuestra localidad. Para hacer un resumen más explícito, el Consejo Nacional de Patrimonios ha dicho que el patrimonio cultural de los pueblos preserva la memoria histórica del pueblo y en consecuencia resulta un factor fundamental para conformar su propia identidad. Con esto cerramos, presidente, la exposición. Es que le solicitamos a este consejo que acompañe este pedido. Además, ha llegado en la carta de la gente que está de acuerdo en la comisión, que incluso se ofrece a ser parte del proyecto, que el intendente está en conocimiento de cuando se hizo el andén del inmigrante por decreto. Se le manifestó que quería colaborar esta comisión con la restauración de la estación de tren y lo que representa. Así que creo que no hace falta agregar mucho más. Bueno, gracias, concejal Guti y concejal Conte. Entiendo el punto de la ordenanza, entiendo el objetivo. Personalmente considero que no es el momento de
debatir o de tratar de denominar a este lugar patrimonio cultural de la localidad, justo en el momento en que se está llevando a cabo modificaciones en el lugar, mejoramiento del lugar y como dice justamente la concejal Busto, ya se puede ir viendo los cambios en el lugar, manteniendo el espíritu del sector, pero pasando como era un taller de moto de un privado a lo que hoy es el centro cultural y toda la actividad que tiene, o los mismos galpones, toda la representación histórica que genera con las pinturas y eso, pero más allá de eso, sin irme la cuestión, considero que no es el momento. Creo que el gobierno está haciendo un trabajo ahí y en el momento que termine de plasmar la modificación, que eso es realmente la valoración histórica del lugar, este gobierno lo quiso darle una valoración histórica a ese lugar con su reestructuración y sí considero que en el momento que eso se termine, sí es el momento de debatir una declaración de patrimonio cultural, lo que sea. Sí, usted me había pedido la palabra, concejal Pereira. No, bueno, eso son... Bueno, concejal Busto, sí. Sí. Usted vio, presidente, cómo está totalmente desfachatado el molino al lado del tanque, qué es lo que han hecho y cómo ha quedado con algo que es sumamente importante para la historia de Canals. Eso está en... Tengo una sí, concejal. No, sí. No, para aclararle un poquito a la concejal Busto, es que está en proceso, esto se va a restaurar. Si le prestas atención y vas al espacio físico, si lo podés ver, el molino se está restaurando, las aletas se están pintando, eso se va a colocar en su debido lugar donde tiene que ir, no es que se bajó y se quedó tirado y se desaparecieron las cosas. Te vuelvo a repetir. No hay manera de tenerlo así. Se está trabajando en el lugar, está en obra, eso. No es que se va a tirar, ¿te das cuenta? Me parece totalmente raro lo que está acotando. Usted, permítame, pero no entiende nada, evidentemente, de lo histórico y el valor de la historia y lo que es de cultura. Porque... ¿Cómo que no entiendo nada? No, porque me está diciendo? Si te estoy dando, si te estoy dando una especificación o una explicación de lo que vos de lo que usted está planteando y me está diciendo de que no entiendo nada, no sé en qué parte estamos viendo. Las aletas han estado tiradas en el suelo, no es que se desarmó y las llevaron a un lugar hasta pintar o dejar están en reparación. La he visto tirada, concejal. Sí, pero están en reparación. No es que la dejaron tirada. Estuvieron tiradas. Que ahora la hayan levantado. Se está trabajando en eso. Concejal Busto, como se lo dijo, está en proceso de lo que dije anteriormente. Este gobierno está en proceso de modificación de ese lugar, están los vidas y una evaluación histórica y el molino está para restaurarlo. Estuvo del 1891, dijo, hace 130 años estaba tirado el molino. Este gobierno lo está acomodando ese lugar. 130 años que tuvo el tirado. Estoy hablando yo, concejal Busto. Evoluciono para adelante, no miro para adelante. Estoy hablando yo. Y justamente. Pero eso no tiene nada de cultura este gobierno. Concejal, por favor, estoy hablando yo. Les pido, por favor. Sí, entiende bastante y justamente le está dando importancia. No, yo le voy a decir por qué. Concejal, estoy ya hablando yo. Concejal Pereira, tenía la palabra. Sí. Justamente cuando estamos hablando de historia, esto está hablando de historia, es un proyecto que se basa en la historia. Al margen de eso, antes de hacer mi exposición, porque esta carta la hemos recibido recién, quiero confirmar, porque hay algunas firmas que no tienen el nombre aclarado. Veo que hay concejales, ex concejales y quien firma como Carlos Peiretti es el ex intendente, ¿cierto? Bien. Forma parte de la comisión de la entidad. Forma parte de la comisión, perfecto. Bueno, a ver, yo creo que este proyecto estamos hablando de una estación de trenes que tiene más de un siglo desde su creación, ¿sí? Han pasado muchísimas gestiones en el medio. No me voy a remitir a 100 años atrás, pero digo 30 años atrás, 20 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, no tenía la misma importancia. ¿Por qué? O sea, me genera
cosa de que por qué justo ahora presentarlo en este momento cuando el lugar está en plena mejora, donde se está embelleciendo y se está poniendo realmente como debe ser. Antes de que esta gestión entrara, antes del año 2020, el lugar denotaba una desidia absoluta. Los galpones estaban, el predio estaba totalmente mal iluminado, los galpones oscuros, llenos de mugre, realmente llenos de mugre, y como decía el presidente, un galpón ocupado por un privado, por un taller de motos. Pasar por ahí a las 3, 4 de la mañana era, bueno, bastante feo, ¿no? Y entonces, considerando que cuando algo se declara patrimonio histórico-cultural o patrimonio de algún tipo, no se puede tocar, como lo dice el artículo 2, ¿cierto? No se puede tocar, porque está declarado patrimonio. Y estamos hablando de que esta gestión vino para profundizar un montón de cosas, un montón de cambios y modificar esto que, vuelvo a repetir, era un desastre, el predio del ferrocarril, y que ahora es un lugar de encuentro. Y me resulta sumamente raro que la Comisión de Identidad y Patrimonio Histórico de Canals, donde uno de los integrantes fue intendente durante 2 periodos y donde hay concejales actuales y ex concejales, no lo hayan querido, podido o sabido hacer. Me llama mucho la atención eso. Creo que no es el momento de declararlo de interés. Creo que entonces antes no les interesaba. O sea, ¿por qué ahora que justamente esta gestión está poniéndolo en orden y no se hizo antes? Vuelvo a repetir, con personas que han estado en el oficialismo durante 8 años. Pide la palabra. Tenía la palabra la concejal Conte. Después vamos a escuchar a las 2 concejales que presentaron el proyecto y después ya vamos a ver la votación. Sí, presidente. Yo quisiera preguntarle a la concejal Pereira si cree que no es patrimonio cultural histórico el edificio, como para decir que no se puede declarar. Primero porque está diciendo que no se puede tocar, cuando queda claro que el patrimonio arquitectónico, urbanístico, histórico, según la ley, es para preservar, conservar, restaurar, refuncionalizar y revalorizar y difundir para que todos los habitantes encuentren allí su identidad histórica. Digamos que está poniendo excusas que no corresponden. Sobre por qué ahora, específicamente por eso. Acaba el presidente de dar su voto recién de que no se tocaría porque no estaría de acuerdo que sea patrimonio histórico, porque se está restaurando o se está cambiando todo. Perdón, no estoy de acuerdo en este momento, no es que no estoy de acuerdo. Justamente porque se está cambiando sin tomar las precauciones y las medidas que corresponden en cuanto a lo histórico, no se está consultando ni siquiera con los asesores que tiene la Agencia de Cultura con respecto a esto, es que hay que pedir la medida. Digamos, patrimonio histórico, sabemos todos los canalcenses que la estación es, pero si no está escrita y no está hecha una ley, nadie lo puede saber, ni siquiera la Agencia de Cultura, que es la que registra además en la provincia los patrimonios culturales y apoya, asesora y colabora económicamente para que estén en condiciones. En este momento se está ofreciendo mucha gente para dar una mano con respecto a la restauración del predio, bienvenido es como está quedando y lo que se está haciendo, y precisamente no interrumpen nada que sea patrimonio histórico, al contrario, valoriza el lugar y el edificio tal cual como fue en aquella época, y valoriza el lugar en el proyecto general, que incluso no conocemos porque no ha pasado por este consejo. Bueno, antes de darle la palabra al concejal Busto, recordarles con respecto a este predio y al proyecto de patrimonio cultural del predio en la ciudad de Canals, recordar al pueblo que si este gobierno no hubiese ingresado a fines de 2019, creo que hoy no estaríamos tratando un proyecto de patrimonio cultural porque no habría que tratar, porque no habría más galpones, no habría nada del Estado.
nefasto en que estaba ese lugar, hoy no tendrían proyecto para presentar, no habría más nada. Con respecto al artículo 2, que dice que no se altera la construcción original. Ya está por cosa que no nos mencionaron ¿Sabe recién. qué significa? Perdón, la construcción le voy a original. contestar. No, estoy hablando yo. Bueno, La construcción original, como dice la ley, se justifica fundamentalmente en la fachada y la estructura original. Eso dice la ley. No dice que usted no puede tocar una pared, no dice que usted no puede correr una ventana. Dice que debe conservar la fachada y la estructura original de la época. Sí, fachada y estructura original de la época, en la cual Por lo tanto, construida en el ese artículo no inglés está hace contra 120 años y hoy quizás hay cuestiones que no se pueden hacer y hay que modificarlas. Y eso ya está haciendo un impedimento. Por ejemplo, como son los techos del lugar. Sí. ¿Cómo es el techo de la estación de la...? Hay pueblos... ¿Cómo hay es el pueblos- techo de la estación de...? Es de tejas francesas traídas de Francia. ¿Así era su origen? ¿Eh? ¿Así era el origen de la estación? Traídas de Francia. ¿Del techo originalmente era así? Fue modificado en algunas tejas que no se conseguían. Fue modificado. Para que quede restaurado. Fue Eso modificado. es restaurar, presidente. Usted está Así que confundiendo las estoy palabras. hablando. Ese es el... Nadie le está ya le diciendo que aclaré. usted no puede sacar una teja. Le aclaré 2 puntos. Y el tercer punto que quería aclarar... Restaurar es eso. Estoy hablando, concejal Conte, por favor. Hoy tanto... No lo quiero... Es un llamado de atención. Y el tercer punto que le quería aclarar, porque se manifestó abiertamente que no hay comunicación y que se trabaja sin comunicarse con la agencia de Córdoba de Cultura, están continuamente, permanentemente en contacto. Si hay un gobierno y un agente de No viene cultura... ningún experto. Estoy hablando, concejal Conte, y... Pues la próxima me puede invitar, por favor. Concejal Conte... No hace mucho tiempo estuvo la Sí. Vedano. Sí, ¿Qué tiene que ver con la Comisión Asesora que de no- Cultura, que no Patrimonio felicite. Cultural? La Yo señora creo- Vedano es la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura. Yo creo que tiene mucho más valor que una comisión. Vino la secretaria, concejal Conte, vino la secretaria de Cultura, viene y se los invita y lo hemos invitado y muchas veces no han ido. ¿Y cuándo habló con la Comisión Y no se Asesora? presenta. Y no se De presenta. Patrimonio Estoy Cultural. hablando yo, concejal Conte, por favor. Estamos hablando. como No estamos dialogando, no se puede. Estamos debatiendo, presidente. No estamos debatiendo, no puede haber diálogo, lo hizo el reglamento, claro, aparte no estamos debatiendo, no me deja hablar. Está en continua comunicación, como nunca, con Cultura, así que eso quédese tranquila. Y con respecto a invitarme, no, ustedes son concejales, tienen que llegar, se tienen que hablar, pueden hablar con el agente, con el secretario, usted dice y que ven, vino, tienen no, para eso usted su dice que función, estoy hablando, concejal Conte, para eso nos voten y para poder participar, hay que acercarse y hablar, no venir a hacer todo esto acá. Pero bueno, para que se quede tranquila, ¿Cómo? para que se quede ¿Cómo tranquila. no venir a hacer todo esto acá? No, yo Somos sab- representantes del pueblo. Claro. Presidente, artículo 22 de la Constitución Nacional. Sí, concejal Conte, usted viene acá pero sin información porque no trabaja en la semana buscando la información como debe. Y entonces viene acá, no me invitan, no me llaman y no, usted también tiene que trabajar, no es todo que te inviten. Aparte se la invitan siempre y muchas veces no van. No me había enterado, por eso digo que vino la Comisión de Patrimonio Cultural. Bueno, de la no, provincia. pero se lo han invitado a otro evento. Siempre están criticando eso. La otra vez se los invitó y tenían que ir a la licitación y no participaron y así muchas veces. No todos manejamos los mismos horarios. El que puede, el que no Y bueno, somos concejales. Bueno, presidente. Claro, sí, nos estamos yendo bastante. No, bueno, lo estoy aclarando porque si usted me está diciendo, se siente Estamos hablando de cultura tocada, y que está nunca hablando de la cualquier estoy cosa. hablando, sí. pero es sin llamar la atención, señor concejal Conte. Solamente estoy aclarando cómo se lo invito, cómo es y por ahí no participa. Y el último punto con respecto al molino, volviendo, son procesos de obra, no sé con gusto, los procesos de obra llevan tiempo. Por ahí otros gobiernos no conocen mucho el proceso de obra porque llevan mucha obra, pero si ven ahora que estamos en continuo avance y obras de todo tipo, Quizás el los mismo procesos discurso, yo me canso, llevan tiempo. presidente. Hay que evolucionar, no hay que mirar más para Y- atrás. Si el otro gobierno hacía esto, ahora este hace lo mismo. No, es que justamente Claro. somos un gobierno en que vez evoluciona. de evolucionar, involucionan ustedes, presidente. Eso es lo que ¿Cómo que hacen. evoluciona? Ah, sí, estamos evolucionando mucho, concejal. Bueno, pero- No, silencio. no lo digo Silencio. en cuanto a obras, no lo digo en cuanto a obras, lo digo con Parece- el mismo discurso de siempre, No, porque pero son todos pare- reiterativos. pero parece Yo no, que- no era parte del Ricardo, gobierno sí, anterior, no era parte del gobierno anterior. Nadie Pero te está ustedes en juzgando. vez de evolucionar para adelante, no, todo el tiempo retrocediendo para atrás, todo el tiempo. En qué retrocedemos, ¿En qué que momento? vivimos En en echar, un en avance. echar Si venimos culpa para de lo que adelante. hizo mal el gobierno anterior, en todo. Perdón, presidente, creo que el tema no es ese. Concejal- Estamos exponiendo una Permiso, ordenanza. servir agua, por favor. Tiene que pedir la palabra, concejal Conte. ¿Puedo dar mi último descargo? Sí, cómo no, concejal.
Me perdí porque entre tantas cosas que se dijeron, pero una de las cosas que le quiero contestar al concejal Pereira, que me quedó más o menos, es que no es por qué se presenta ahora. Nunca es tarde para presentar una ordenanza de semejante magnitud que tiene, como es revalorizar, marcar sentido de pertenencia, de identidad cultural de nuestro pueblo. No le estamos pidiendo que hagan magia. Al contrario, la gente está celebrando todo lo que se está haciendo en el predio del ferrocarril, a lo que no estaba antes. Se celebra muchísimo. Le estamos pidiendo solamente que tengan un poquito más de coherencia en lo que es la cultura, porque culturalmente la cultura no significa solamente traer una bandita de rock con el mayor de los respetos que se merece o una banda de folclore los fines de semana. Va más allá de eso. Culturalmente Canal no se está haciendo nada. Tenemos una biblioteca que es hermosa, que si hoy en día le entran 5 o 6 personas porque está todo digitalizado, es muchísimo. No hay una conexión desde biblioteca con el sistema educativo, no hay una retroalimentación. Tenemos un museo que no está institucionalizado, no me sale la palabra, estoy re nerviosa. Tenemos un archivo histórico que en su momento conozco de personas que quisieron sumar para formar parte de ese archivo histórico, ¿sí? Que le dijeron que no, se capacitaron a 2 personas que, valga la redundancia hoy, una está en registro civil y la otra está atendiendo el hospital. Entonces, de esa manera se manejan, no hay coherencia, culturalmente no se está haciendo nada, no estamos pidiendo o suprimiendo que dejen de hacer cosas en el ferrocarril, todo lo contrario, le estamos pidiendo que se declare patrimonio histórico estas estructuras que nos marcan sentido de pertenencia y vemos que no les importa nada, nada les importa. Y vuelvo a repetir, no nos conformemos con que cultura significa traer una banda de rock o hacer una peña de folclore de vez en cuando, va más allá, con el respeto que todo eso se merece, porque está buenísimo que lo hagan, pero seamos más abiertos, porque yo me acuerdo, hace un año que estoy acá, y el presidente del Consejo Liberante, cuando era concejal en su momento, se llenó la boca diciendo que a través de la oposición nos invitaba a construir. Ahora, cuando presentamos un proyecto de esta magnitud, que está buenísimo, porque mucho no les cambia a ustedes, se niegan o lisa y delicadamente nos dicen no es el momento. ¿Cuándo va a ser el momento entonces? No estamos alterando la naturaleza de nada de lo que se está haciendo en el predio de ferrocarril. Y quizás, ¿por qué no se hizo 10 años antes? Yo no lo vi porque 10 años atrás no tenía la edad que tengo ahora y no estaba en este lugar. Entonces, hoy como historiador estoy acá y me muestro interesada y puedo tener miles de diferencias con ustedes. Y aún así, si no se aprueba este proyecto, voy a seguir tirando más proyectos para que estas cosas que tienen importancia sean validadas. Pero vemos que no les importa. No les importa. Bueno, Presidente, gracias, Chino. última palabra. Perdón. Te doy la palabra. Sí, no, la palabra a Pereira, la palabra a Ponte. Concejal Busto, con respecto a lo que dijo, ni le voy a responder. Usted lo dijo y queda a disposición de los... A su criterio. No, al criterio de la gente, ya escucha Bueno, la gente. Decir que en cultura no se hace nada o ser despectivo con una bandita de rock o folclore, pero ya queda a su criterio. Con respecto a cultura, que venga la secretaria Nora Verano y haya felicitado por el trabajo que hay, que la ministra diga eso, bueno, es importante, ¿no? Seguramente cuando se acercó a ver el molino, el tanque, las condiciones que estaban. Sí, se acercó a todo, lo que pasa es que se entiende lo que es un proceso de obra y bueno, cuando sean gobierno lo van a entender y lleva sus momentos y su tiempo y todo lo que se está haciendo. Concejal Pereira, sí. Usted, concejal, con después y pasamos a la votación del proyecto. No, dos cosas cortas. Una última cosa, con respecto a los proyectos, está perfecto que los presente, estoy feliz que presente los proyectos. Eso no quiere decir que siempre voy a estar de acuerdo o no. Para eso estamos acá y para eso debatimos. Me hiere porque es un proyecto de historia y soy historiadora. Usted, concejal, está cansado de votar el proyecto en contra y yo me enojo por eso. No me enojo. Para eso estamos sentados aquí, para debatir. ¿Cómo? ¿No hemos votado? No, si no estoy hablando de eso. Estoy diciendo, sí, estoy hablando de otro proyecto. Estoy respondiendo que son proyectos, a veces se aprueban, si no, para eso estamos acá, no hay que enojarse. Concejal Pereira. No, presidente, creo que la concejal como docente justamente, que hablando de que los chicos no se acercan a la biblioteca y demás, y que no se fomenta el hecho de la cultura, creo que bueno, como docente
que es principalmente y básicamente su tarea, quién mejor que un docente, ¿no? Para incentivar a los chicos a acercarse a los libros y dejar un poco la parte digital, acercarse a la biblioteca y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, una de las dos concejales que firma este proyecto es una concejal que ha sido oficialista durante 8 años. Se presenta una carta, vuelvo a repetir, donde una de las firmas es el ex intendente que ha estado en la intendencia durante 8 años. ¿Cómo? Yo pregunto, o sea, ¿cómo no se pudo lograr que se nombrara patrimonio histórico cultural incluso antes de que se modificara como se ha modificado? Nada más. Sí, presidente. ¿Con qué liviandad toma la concejal Pereira la carta que ha escrito la Comisión por la Identidad? La verdad que es doloroso para las familias escuchar eso de una concejal representante del pueblo. No se detuvo un minuto a leer la parte que dice: viva la historia, las construcciones mantienen viva la historia de nuestro pueblo y aquellos recuerdos que nos remontan a la llegada de nuestras familias desde tan lejos para trabajar la tierra y hacer de este lugar nuestro pueblo natal para que todos nuestros hijos y nietos forjaran su futuro aquí. Y con tanta liviandad habla de la familia Peirete, que tiene 136 años en nuestra localidad fundadora, de la familia Gregorietti, de la familia Troyer, de la familia Zubiri, de la familia Thomas. Realmente es desolador escuchar a una concejal y sobre todo es hiriente escuchar a gente que ni siquiera se tomó el trabajo de entrar a Google para saber lo que significa un patrimonio histórico-cultural y hoy dice que no corresponde que ese edificio sea patrimonio histórico-cultural. Yo esperaba, por supuesto, de ustedes alguna diferencia, como a algunos de los sectores no les guste que sea patrimonio, otros sí, o alguna innovación con respecto a la ordenanza. No esperaba que con tan vano argumento echaran para atrás este proyecto. Bueno, vamos a pasar a la votación. ¿Puedo responderle algo, concejal Conte? Le pido la palabra. Pero le cedo la palabra así termina. Estoy mal como cristiano. No me están dando la palabra. No, tenés que Concejal Bustos. hablar más. No, quizás concejal Conte porque ya queda súper reflejado que culturalmente no les importa la identidad, con la identidad, la revalorización social, la memoria territorial, la herencia social que tiene nuestro pueblo. Me remito a un hecho que pasó el año pasado, que usted como parte de la Comisión de la Identidad también lo debe saber. El año pasado el profesorado de Historia presenta el libro de la historia de Canals junto con el trabajo de la Comisión de la Identidad, y el Día del Pueblo, cuando ya estaba todo el cronograma armado para las distintas actividades que se iban a realizar, no se le cedió ningún lugar para que se pueda presentar ese libro. Entonces, hablamos de un carecimiento cultural y de valorización y no conocimiento terrible. Entonces, ya con lo que pasó el año pasado, el no haberle dado el espacio al profesorado para que pueda tener, y por parte del asesor cultural, para que pueda presentarse el libro el día de la fecha fundacional de nuestro pueblo, ya eso fue quizás un hecho amplio. Concejal Muñoz. No, simplemente como una acotación. Sí. Creo que se dijo mucho ya y Sí. ya se entendió bastante bien cualquier Sí. idea, ¿no? Yo creo que lo que se busca en la ordenanza es mantener los edificios manteniendo su estructura, que no se modifique o no se utilice, que creo que no va a ser así, pero bueno, uno quiere asegurarse de que sea un bien patrimonio de todo nuestro pueblo. Yo simplemente voy a decir una frase que una vez me enseñaron en algún momento, mucha gente que sabe mucho de historia, que tiene mucha de cultura, que me dijeron siempre que la historia del pueblo hace a la memoria de la gente. Y si el pueblo no tiene memoria, no tiene historia. Y si los pueblos no tienen historia, no tienen memoria, no existen. Se pierden en el tiempo. Yo creo que estas son estructuras. Las estructuras hacen que uno tenga memoria y por supuesto obviamente tiene historia. Cada estructura en cualquier lugar siempre tiene una historia por detrás. Y básicamente lo que se busca es que no se pierda esta historia.
básicamente creo que eso es lo que explica la ordenanza. Lo que se busca es mantener esos lugares que son muy puntuales. Entonces por ahí puede haber algunos que alguno no lo comparta, pero básicamente lo que se busca es mantener la estructura de esos lugares, nada más. Que se mantenga tal cual como se encuentra ahora, ¿no es cierto? Obviamente, si se tiene que mejorar, creo que sería lo ideal mejorarlo, porque hay edificios que necesitan una estructuración urgente, pues necesitan reacondicionarlos, y luego creo que la utilidad que después le puedan llegar a dar el gobierno que sea va a ser justamente ese, utilizarlo para lo que uno crea necesario, culturalmente o de alguna otra manera, pero lo que se busca en esta ordenanza básicamente es no perder la memoria, nada más. Bueno, vamos antes de pasar a la votación, por último. Con respecto a este proyecto, lo evaluamos, hablamos con las personas que tenemos que hablar, con los letrados que hay que hablar. En ningún momento decimos que no queremos el proyecto, porque no corresponde el proyecto. Yo personalmente no considero que sea el momento considero que debe ser cuando se termine de estructurar todo el lugar del predio. El concejal Muñoz recién dice, nos queremos asegurar de que no, claramente dice, nos queremos asegurar de que no, claramente un límite en la ordenanza, nos queremos asegurar de que no. Está claro. De que no se toque nada más. Sí, está claro el que no se modifique. Bueno, está claro. Sí, quedó claro, queremos asegurarnos que no queremos poner un límite. Y para terminar, con respecto a lo que dice la concejal Bustos, y también que dijo un poco el concejal Muñoz sobre cultura, historia, no se hace nada y que somos malos en ese tema, recordar, yo creo que no se sabe que, no, con respecto a la historia que dice Muñoz, de recordar la historia de Canals y eso, que es lo importante que es, creo que no conocer los talleres que se hacen en el predio del ferrocarril, todos los talleres que hay culturalmente, es no conocer y con respecto a la historia o cultura, porque no solamente, o sea, que eso implica muchas cosas. Recordar que de que entramos, por ejemplo, tenemos hoy un paseo como el Arco de Libertad, ¿no? Cultural y histórico de Canals, 20 años cajoneado y que nosotros vinimos a darle forma. Estamos haciendo un monumento de bomberos, reconocimiento histórico de él, y luego hemos hecho reconocimientos como de un gran intendente que hubo, donde se le colocó el nombre del barrio, y se le hizo reconocimiento. No, estoy contestando el concejal Muñoz que se hablaba sobre la historia de Canals. Y luego también cuando el proyecto de ustedes, con el ex intendente de la Misa Nueva, y también se lo reconoció, así que siempre estamos en todo lo que es reconocimiento histórico y trabajo cultural. Y revalorizando aparte a los artistas locales, como se están haciendo. Tal cual. Bueno, vamos a pasar a votación. Vamos a pasar a votación. En ningún momento puse entera de juicio nada. No, básicamente lo que quise decir es que estamos que si tenemos una estructura que se mantenga originalmente, por eso se declara movimiento original. Bueno, eso es otro tema, pero básicamente tenés 3 o 4 estructuras que son un icono del pueblo, digo, bueno, mantengamos esta estructura. Bueno, vamos a pasar a acomodémoslo, porque yo creo que están mal interpretando. Bueno, podemos recordar al presidente que votamos todos los proyectos donde él impuso que, bien celebramos también, de que algún otro lugar fuera patrimonio histórico-cultural. Este no tiene que ser patrimonio histórico-cultural. No ponga palabras en mi boca. Por favor, no ponga palabras en mi boca, por favor, concejal Conte. Lo dijo usted, mezcló todo que no tenía nada que ver con el patrimonio histórico. No ponga palabras en mi boca, no haga eso, por favor, ya nos conocemos todos. En ningún momento dije que no tiene que ser. Dije que considero que no es el momento y que va a ser cuando este gobierno termine de plasmar lo que está haciendo. Cuando este gobierno quiera va a ser el momento, presidente. No, cuando termine de plasmar ya que tomó. Ya quedó claro. Se tomó, eso lo dejo más claro. Se tomó el tiempo de darle revalorización histórica y cultural a ese lugar abandonado de 130 años. Quizás tengan otros proyectos. Vamos a pasar a. Claro, muchos. En la estación de. Muchos proyectos más. No, pero si algún los bares los hacemos donde corresponde y respetando como deben ser las situaciones de los bares. Y no se preocupe que no le vamos a poner un bar con secar el gusto porque hay un espacio cultural, recuerden, se terminó el taller de moto. Como ha pasado en otros pueblos. Claro, como ha pasado en otros pueblos. Que metieron barrios y como no estuvo lejos de pasar en algún momento acá. Sí, un ex intendente quería. Un ex intendente quería, no sé si la concejal está. Se murió, no hable, presidente. No se murió. No, un ex intendente que no vamos a dar nombre porque usted tampoco da nombre cuando tiene un reclamo. Entonces, digo, tenía un reclamo, un reclamo
mí. En todo caso, no me permitirá el presidente. Claro. Le permito, Lo que quiero... por favor. No, es que me perdí en lo que quería decir. Bien. Me perdí en lo que quería decir, porque todo lo usted, concejal, lo malinterpreta y lo quiere dar vuelta y lo quiere poner de acuerdo a la historia. Quedó claro, la idea está clara, está claro el proyecto que presentaron, está claro lo que nosotros pusimos, está claro que consideramos que no es... No, que nos guste, deje de decir, concejal Conte. ¿Propuso alguna modificación? No, porque no es el momento. No, porque no es el momento de aclararlo para nosotros. Eso, bueno, ustedes tienen su idea, nosotros tenemos la nuestra. No les digo claro, no le interesa. Me extraña a usted que se llenó la boca hablando cuando era concejal que de la oposición debíamos construir y que estaban súper abiertos. Se cayó de Maduro. ¿Qué se cayó? Yo la estoy felicitando que presente proyecto, pero no porque presente se lo tengo que votar, no, aparte no sabe que voy a votar, pero más allá de eso, no porque presente proyecto se lo tengo que aprobar, concejal Busto. Como usted no aprueba los proyectos a veces que presentamos nosotros. No es un proyecto de la oposición, presidente, es un proyecto del pueblo. Tiene que ver con la historia de Canals. Tiene que ver con la historia del pueblo, la historia no es un proyecto individual, es un proyecto de todos. El predio está queda claro cómo lo estamos mejorando. Una historia olvidada, ya quedó claro. Sí, sacando la vía, partes de las vías del tren cuando no se puede hacer. Esa es la manera de mejorar las cosas. No tienen conocimiento absolutamente de nada de lo que está en proceso de construcción. Todo. Hace un año y medio atrás no podía cruzar por el ferrocarril porque y no se lo discutimos, concejal, no están en medio de la mesa. Están en medio de la mesa en la historia del pueblo. No tienen para decir, no conocen la historia del pueblo. Vamos a voy a regalar el libro. No hace falta, lo tengo, ya me lo obsequiaron. Léalo. Bueno, no se preocupe usted. Usted trate de hacer las cosas bien acá. Sí, concejal Muñoz, la última y ya vamos a volver. No, yo quería un poquito, a ver, por ahí mis idas y venidas en el pueblo, que he estado habitándolo en ciertas circunstancias, no he estado. Desde afuera he visto muchas veces cambio en el predio, porque por ahí a veces se dice que en el predio de ferrocarril nunca se hizo nada, ningún intendente hizo nada. A veces cuando uno está en un lugar físico, suele suceder que pareciera que no hubiese cambio. Para la concejal Pereira, para mí, que somos gente que hemos estado dentro de un laboratorio, hemos estado en lugares de trabajo donde muchas veces pequeños cambios son imperceptibles, porque cuando nos recibimos una auditoría, por ejemplo, para un ejemplo, muchas veces viene ahí y nos hace ver cosas que son insignificantes para nosotros, pero en realidad son muy importantes. Y obviamente debemos tener una conformidad de que cuesta un trabajo extra para hacerlo. A lo que quiero decir con el ejemplo es que yo desde afuera he visto muchísimas veces a intendentes hacer cosas en el predio ferrocarril. Desde un cambio de luces, desde sacada de plantas, otros intendentes no han logrado hacer otro proyecto porque económicamente el país no daba para poder hacerlo. 500 plantas sacar. Han hecho muchas modificaciones. La 500 plantas fue una cuestión de seguridad, no sé si usted se acuerda lo que sucedió alguna vez en Canal. Hay que bajarlas, no sacarlas. Y si se sacan, se tienen que reemplazar. Bueno, ahora hablamos de medio ambiente. Y está todo relacionado. El medio ambiente es todo. También en esa época no se manejaba de esa manera, o sea, era distinto a lo que se manejaba, hoy se respeta mucho el medio ambiente. Porque es importante, en esa época quizás no era tan importante. Parte de las vías del tren también es una está en proyecto, concejal, está en proyecto de trabajo. Déjelo, por favor. Yo que soy la más vieja de todos los presentes, puedo hablar con causa y conocimiento, tengo 40 años viviendo en Canales sin moverme. Muchos de los presentes no han estado. Concejal Conte, está hablando el concejal Muñoz, respételo. Pero ¿por qué le falta el respeto? Las tres. No le falta el respeto, ya terminó. Hay cuatro. No había terminado. Pero no importa. Usted terminó. Concejal Conte dice que usted terminó. Le pido por favor, ustedes que son mujeres a las tres, son cuatro, lo decía no hay con nada, pero ustedes tres, por favor, respétenlo al concejal Muñoz. Sobre todo son mujeres y hablan siempre del respeto a la mujer, por favor, respétenlo a Muñoz. Porque lo interrumpieron y todavía le dicen cuándo tiene que hablar y cuándo se tiene que hablar. Y háganse respetar, porque no le pueden decir cuando usted se terminó o no, cuándo tiene que hablar. Bueno, básicamente, más allá de la introducción o del que por ahí me salga de contexto, lo que quiero decir es que muchas veces se culpabiliza a gobiernos que no han hecho nada, cuando en realidad sí son muchos. Porque el predio de ferrocarril fue modificado muchísimas veces, siempre se buscó una mejora. Una intendencia lo puede hacer, puede buscar, qué sé yo, la seguridad, otro querrá buscar
Digo seguridad porque hay un intendente que modificó la vereda, que era un desastre Totalmente, en su momento. totalmente. Y creo que cosa. Entonces me parece que a veces cuando uno habla de los demás gobiernos, creo que todos hicieron en la medida que pudieron y en la medida que tuvieron las posibilidades, Avanzar. más o menos, pero todos avanzaron en algo. Entonces, por ahí a veces cuando yo escucho que dicen, no, que los otros gobiernos no hicieron nada, lo único que hicimos somos nosotros, yo creo que no es así. Y lo digo porque lo vi de afuera. O sea, como a veces venía de afuera y veía que el pueblo estaba realmente deteriorado a la entrada, como ha sucedido hace un tiempo, que ahora se ha modificado un poco y ha cambiado, en muchísimas situaciones ha sucedido eso. Entonces, por ahí, como que uno cuando escucha que buscan de ese punto de vista, me parece que no es real, no es verdadero, no es cierto. Pero bueno, no me quiero desviar de la verdad, siempre lo quería aclarar porque hice un comentario, me pareció que siempre valía la aclaración, ¿cierto? Porque si no, es como faltar el respeto a todas las personas que de alguna manera, en algún momento, participaron en algún tipo de mujer del pueblo. Creo que todos, los intendentes y todos los que estuvieron en el consejo alguna vez, lo hacen para el bien del pueblo. Está bien. Entonces creo que bueno, nosotros acá justamente estamos acá hablando justamente para el bien del pueblo, no para el mal del. Bueno, básicamente quería volver al tema, era cuando yo hablaba de historia y cuando usted dijo que yo en algún momento es que, porque no queríamos, no, lo que yo quise decir, y quiero que se exprese bien, el mal se interprete, es que hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio para futuras gobernaciones que sigan manteniendo esa línea, o sea, que se mantenga la historia del pueblo, que se mantengan los puntos básicos que digo que son originarios del pueblo y nadie quiere poner en ningún palo en la rueda, como suelen decir, para hacer modificaciones en empresas. Simplemente es mantener en sus lugares, reacomodarlo, reacondicionarlo para que lo sigamos teniendo no solo nosotros, sino las generaciones posteriores. Eso creo que es el corazón de la ordenanza, por lo menos en mi criterio. Muy bien, bien aclarado. Bueno, vamos a pasar a la votación del proyecto. Concejal Muñoz. Sí, perdón. Concejal Busto. Sí, Concejal Pereira. Primero quiero aclarar una cosa para que no quede mal interpretado. Mis abuelos, mis bisabuelos también fueron inmigrantes todos y también forjaron este país y este pueblo. Y no dije nada hiriente con respecto a las familias de las que forman esta comisión, que es muy apócrifa, hay muchísimas más familias que fueron fundadoras del pueblo. Me parece que la concejal se excedió al decir eso. Solamente expuse cuáles son las razones por las cuales no votamos este proyecto hoy, ¿sí? Hoy. Estamos diciendo, cuando se termine la remodelación del predio, se va a volver a presentar, alguien va a volver a presentar el proyecto para ver cómo va a quedar denominado. Pero hoy no lo podemos hacer porque todavía no está terminado. Voto negativo. Concejal. Sí, comparto totalmente lo que dice la concejal Pereira, mi voto es Sí, bueno, ya lo pensé cuando manifesté, no estoy en contra, simplemente que dije que no considero que sea el momento, personalmente, y sí, llegará el momento de debatirlo, una vez que se modificar, también mi voto es negativo. Bueno, sin más temas, vamos a dar por terminada la sesión del día de la fecha. Disculpe, presidente, tengo algo para decir. ¿Qué quiere decir, concejal? Que por favor nos Eso hagan es. llegar los balances de los meses que tenemos del 2022 y el balance anual del 2021, que tampoco tenemos conocimiento dónde está, porque no está publicado tampoco. Bueno, muchas gracias a la secretaria, recibió el mensaje. Damos por terminada la sesión.